Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué bueno que están aquí hoy en esta hermosa mañana. Vamos a escuchar un mensaje muy hermoso de lo que debe de ser un buen siervo del Señor y además también lo que es ser un buen hermano, o sea, de una comunidad, un hermano de una comunidad de creyentes donde se aman con toda fraternidad, cuando tienen el mismo sentimiento, los mismos deseos. Es hermoso. De hecho, aquí San Pablo, ¿verdad?, a la carta de Filipos nos relata algo hermoso sobre el respecto. Por eso voy a leer en el capítulo 2, versículo 19, continuando con este estudio de San Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos, que es algo hermoso, y dice aquí, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque él tenía grande deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse. Es algo hermoso lo que acabamos de escuchar. Casi por lo regular estamos impuestos a oír de señales, de milagros. Es lo que quiere oír casi todo cristiano. Señales, milagros, cosas sobrenaturales. Se abre el mar, se sanan los enfermos, los ciegos, hablan los mudos. Estamos impuestos casi siempre a oír, ¿verdad?, mensajes que queremos que nuestro corazón, ¿verdad?, oiga y que se llene. Bueno, pues esto es un mensaje, ¿verdad?, que Dios quiere que abunde en nuestros corazones todas estas virtudes de las que estamos oyendo. Estamos oyendo aquí una carta hermosa, un mensaje de gente abnegada, de gente sencilla, de gente que ama a Dios, de gente que se ama entre ellos mismos, o sea, la iglesia de Filipos. No en vano, ¿verdad?, San Pablo escribe tanto de gozo para esta carta, porque la misma solicitud de la iglesia de Filipos, a los filipenses, le daban la confianza, le daban la energía espiritual, le daban todo para que San Pablo, ¿verdad?, pudiera moverse más en su ministerio y llevar a cabo lo que el Señor le había mandado hacer. San Pablo estaba preocupado por todas las iglesias, pero especialmente le manda esta carta, ¿verdad?, a los filipenses. Y es interesante lo que nos dice aquí tocante de Timoteo. Lo manda
Y dice aquí que para que él estuviera de buen ánimo al saber del estado de los filipenses, el apóstol sentía cierta preocupación, ¿verdad?, por los filipenses, y manda al apóstol, manda a Timoteo, y dice aquí bien claro, en el versículo 20, que a ninguno tenía del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesara por los filipenses. Es una bendición grande saber que cuentas con hermanos que aman a Dios de todo corazón. No solamente que aman a Dios de todo corazón, pero que aman también el ministerio de Cristo Jesús. Es algo hermoso y eso es lo que descansa a la vez un líder, un pastor. El apóstol descansaba en Timoteo de que era un excelente servidor de Cristo. No hacía mucho que había entrado Timoteo al servicio del Señor. En uno de sus últimos viajes misioneros, seguramente habría sido tocado por el Señor, en uno de los viajes de San Pablo. Y Timoteo era hijo de una mujer judía y de papá griego. Entonces, este hombre, que era muy joven, según las escrituras, según las otras cartas, amaba a Dios de todo corazón, de todo corazón. Y San Pablo había encontrado en él a un compañero de confianza, a un compañero, ¿verdad?, que amaba a Dios de todo corazón. Pero a la vez es algo lamentable aquí lo que dice aquí. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Es triste, ¿no? Es lamentable que solamente estaba Timoteo con un mismo sentimiento, con un mismo deseo, con el mismo amor con el que amaba San Pablo a Cristo. Timoteo de igual manera lo amaba a Dios, amaba a Cristo con esa misma sinceridad, con ese mismo amor. Es lamentable, ¿verdad? Pero el hecho aquí, ¿verdad?, vemos que Dios nunca abandona a los suyos. El Señor nunca abandonó a San Pablo, mas le puso a un hombre de confianza en el cual podía descansar. Porque es una bendición, hermanos, cuando tenemos a alguien de confianza, a alguien, ¿verdad?, que sabemos que lo va a dar el todo por el todo. Ese es algo hermoso. Ese es algo que descansa el alma. Eso trae alegría. Eso trae confianza. De lo contrario, hay frustraciones. Hay más tristezas. El hecho es que aquí Timoteo era del mismo ánimo de que San Pablo. No solamente, y como tenía el mismo ánimo, igualmente, así como San Pablo se interesaba por la iglesia de Filipos, Timoteo se interesaba por la iglesia de Filipos. O sea, tenía cierta preocupación, aquí lo dice. Dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es lamentable exactamente lo que está diciendo San Pablo, pero esto lo vemos durante todas las edades, me refiero desde que comienza el Evangelio hasta la fecha. Es lamentable, ¿verdad?, que muchos buscamos solamente lo propio, pero no buscamos lo de Cristo. El mensaje de hoy, mis hermanos, es de que Dios nos está hablando aquí, no solamente para que escuchemos una historia pasada, algo que pasó y que ya quedó. Hoy estamos escuchando una palabra fresca, una palabra de vida, comenzando el 2012. Nos está diciendo aquí el Señor cómo debemos de ser cada uno de nosotros, cada uno de sus servidores, de tener un mismo ánimo. He estado hablando, ¿verdad?, estos días pasados que estamos en un momento favorable
Estamos en el 2012 y esperamos bendiciones. Y creo firmemente que Dios quiere bendecirnos de esta manera, que seamos servidores fieles, en el cual el Señor pueda dirigir los mensajes y Él sabe que aquel que va a usar, que aquel que se presta con toda confianza y con toda certitud va a llevar el mensaje. Porque lo que estamos viendo aquí es de que San Pablo, cuando manda a Timoteo, dice, porque no todos buscan lo suyo propio, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, dice, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es algo hermoso, mis hermanos, es algo hermoso ese amor con el que Timoteo amaba al Señor. Y he siempre dicho que si amamos al Señor de todo corazón, hermanos, vamos a ser buenos siervos. Seremos buenos miembros en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios de todo corazón, el fruto debe de ser abundante. Ese fruto estaba en Timoteo. ¿Por qué? Porque amaba al Señor de todo corazón. Amaba al Señor de todo corazón. Y un hecho aquí, ¿verdad? Vemos que Timoteo, como era hijo de griego, hijo de madre judía, a la fecha él no estaba circuncidado. O sea, lo que quiero decir que no había sido criado a la usanza judía, sino al modo griego. O sea, eso me habla de alguien de que como quiera, aunque como hijo de madre judía, alcanzó a ser instruido por las Santas Escrituras, pero a la vez tenía el otro lado de ser griego por parte del papá. Y lo que me llama la atención aquí de Timoteo, que era un hombre, podríamos decir a veces como nosotros, que no conocíamos al Señor. Conocíamos algo, se nos hablaba algo, pero vinimos a ser productivos cuando el Señor nos agarra. O sea, lo que quiero decir es que Timoteo no era un hombre religioso en sí antes. Y yo creo que cuando no somos religiosos, no batallamos tanto para poder entender el mensaje del Señor. Porque muchas las veces, ¿verdad?, las tradiciones, las costumbres nos evitan recibir lo nuevo. El hecho es aquí de que Timoteo era un servidor excelente y dice que lo iba a enviar, dice aquí. Dice, así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. San Pablo tenía la esperanza de ir a ver a los filipenses. Pero la soberanía de Dios es la que cuenta. No se sabe si llegó a ir a verlos. Aunque muchos dicen que no alcanzó. Sería enjuiciado, sería ejecutado y no podía ir a ver a los filipenses. Pero lo hermoso es esto, lo hermoso que él tiene en quien confiar. Y es hermoso, mis hermanos, cuando se tiene en quien confiar, porque Timoteo fue de todo corazón. Por eso en Timoteo podemos ver al verdadero creyente que obedece a Dios, ama a Dios, pero ama también a Pablo. Podemos ver en Timoteo al hermano que no es egoísta, al hermano que no se le suben los humos porque es el enviado de San Pablo. Y si nos damos cuenta, podemos ver en Timoteo al mismo Pablo, porque lleva el mensaje de Pablo, lleva el mensaje de Dios. O sea que es algo hermoso a donde eleva el Señor a sus siervos. Y lo cierto es de que Timoteo no se engolosinó con el papel que tuvo que hacer en el ser el mensajero
de Pablo. Y en cierta manera, ¿verdad? Mensajero, según el griego, quiere decir apóstol. Aunque Timoteo no fue apóstol, ¿verdad? Como los apóstoles. Pero San Pablo, ¿verdad? Aquí le da ese honor. Porque estaba haciendo el mismo trabajo que San Pablo. Es algo hermoso. Y eso, ¿verdad? Eso nos debe de llenar de ánimo, de gozo y de desear ser como Timoteo. Y enseguida habla de otro enviado. Después de haber hablado de Timoteo y de que es un hombre excelente, un excelente servidor de Cristo, dice en el 25, aquí nos dice que envió a Epafrodito. Lo manda. Este hermanito que casi no se escucha, pues no se escucha en otro lugar. Leímos que la iglesia de Filipos, viendo a San Pablo en las necesidades que tenía estando en la cárcel, estando bajo custodia, él estaba en necesidad de bastantes cosas, pero él no se los deja ver a los filipenses, pero ellos viendo de antemano la necesidad de San Pablo, mandan a Epafrodito. O sea, se juntan entre ellos y deciden que hay que mandar a Epafrodito para que suplan las necesidades de San Pablo. Pero también lo mandan, ¿verdad? Con una ofrenda, con una dádiva, lo mandan. Y es algo hermoso porque todo el mensaje aquí estamos escuchando de una gente que no mira por sus propios fines, sino porque mira por los fines del Evangelio, por los fines de la iglesia. Ellos se dan cuenta de cómo está San Pablo y mandan a Epafrodito. Y una necesidad grande en la que estaba San Pablo. Lo mandan con esa dádiva, con esa ofrenda para el servicio de San Pablo. Y nos cuenta aquí que durante su estancia Epafrodito se enferma. Y llega casi a morir, ¿verdad? Casi está a punto de muerte, de morir. Quizá, como dicen algunos, quizá por las fiebres que azotaban en ese tiempo a Roma de vez en cuando. Y lo que vemos aquí, ¿verdad? Es de que Epafrodito era un hombre que amaba a Dios de todo corazón. Por supuesto que trae un nombre griego, ha de haber sido un griego. Epafrodito, que lo que quiere decir su nombre, el favorito de Afrodita, o sea, la diosa griega del amor. Después este nombre llegó a ser primoroso, llegó a definirse como primoroso y amoroso. De hecho, Epafrodito fue un hombre amoroso. Fue un hombre que no miró sus propios intereses, sino que vio los intereses de Dios. Para Epafrodito hubiera sido muy fácil haberse quedado en Filipos con los hermanos, alabando, bendiciendo al Señor, pero él quiso ir a servir al apóstol. Y es algo hermoso que los filipenses se unen y deciden mandarlo. Pero de vuelta, no lo mandan a fuerzas. Él va libre. Esto nos habla, mis hermanos, de una disponibilidad que debemos de tener nosotros como cristianos. Si estamos mirando, aquí ninguno de ellos miraba sus propios intereses, sino miraba los intereses de Dios. Dios nos está hablando hoy en esta mañana para que seamos de la misma manera que Epafrodito, que tengamos sentimientos, que amemos a Dios de todo corazón, pero que también amemos la obra de Dios, que amemos a la obra de Dios. A eso somos llamados. La iglesia existe para dar luz en este mundo,
para que la demos juntos. Y si vemos aquí a San Pablo, que no es nada egoísta, él necesitaba de las manos de Epafrodito, pero se da cuenta que el ánimo de los filipenses, el ánimo estaba poco bajo, porque habían oído de la enfermedad de Epafrodito y estaban preocupados. Pero aquí mismo nos dice aquí que Epafrodito también estaba preocupado porque los filipenses, sus hermanos, habían oído que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Ellos estaban preocupados por el hermano, querían verlo. Pero Epafrodito también estaba preocupado, aquí nos lo dice, que él estaba preocupado por el ánimo de sus hermanos los filipenses. Entonces San Pablo, ¿verdad?, manda la carta para decirles, no es que Epafrodito se echó para atrás, como decimos en México, no es que se rajó, sino más bien lo mando porque ustedes tienen que verlo, para que su gozo sea completo. Aquí está diciendo para que tengan gozo. San Pablo no le importaba ya tanto que lo ayudaran. Él no era egoísta, pero miraba, ¿verdad?, que toda iglesia caminara con gozo, la iglesia de Filipos. El gozo que se le había dado a San Pablo al enviarle a Epafrodito, ¿verdad?, con ese mismo gozo lo mandaba de vuelta con sus hermanos. ¿Se fijan cómo todo se enreda en fraternidad? ¿Cómo todo abarca en fraternidad? En un amor recíproco, los unos para los otros para con los otros. Es algo hermoso, mis hermanos. En una iglesia debe de haber todo esto. Es como puede subsistir una casa, una iglesia, con el amor, en la fraternidad, con el amor fraterno, en la comprensión mutua. Es lo que debe de regir a una iglesia. Es como debemos de regirnos con ese amor de Dios. Creo firmemente, mis hermanos, que Dios nos quiere dar más y más estas virtudes. Lo creo firmemente. Pero debemos de prestarnos, porque el Señor no nos va a forzar. Timoteo no fue forzado porque Timoteo amaba a Dios de todo corazón. Epafrodito igualmente fue voluntariamente porque amaba al Señor de todo corazón. Yo vengo aquí a predicar de igual manera con todo corazón, con un amor a Cristo grande, pero también con un amor grande para cada uno de ustedes, para cada uno del que me escucha y que logre oír lo que estoy predicando. Siento un amor inmenso por mi Dios, pero quisiera sentirlo más inmensamente para poder servirles. Pero siento en mi corazón, mis hermanos, que este año no es un año cualquiera. Siento en mi corazón cierta inquietud, quizás la misma que sintió San Pablo, no más que de otra manera, cuando dice que tenía tristeza por ver a Epafrodito que estaba casi al borde de la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir más bien aquí, según los estudiosos, es lo más preciso para la palabra tristeza, aquí como se menciona, cierta intranquilidad en San Pablo. Cierta intranquilidad en mi corazón, cierta ansiedad por lo que viene, por algo nuevo que viene. Y les quiero comunicar lo mismo, de que sientan esa cierta intranquilidad en sus corazones, esa cierta ansiedad, que no sea mala, sino más bien que estemos expectativos a la bendición que Dios quiere depositar en nuestros corazones. Pero Dios la va a depositar a medida que nos prestemos, mis hermanos, a medida que nos demos.
Estamos en el barco. No nos podemos lanzar al mar porque estamos en alta mar. No podemos lanzarnos al mar. Estamos en el barco. Tenemos que vivir de acuerdo a las leyes que lo rigen ahí. Tenemos que comer de la comida que ahí se sirve. Tenemos que deleitarnos de estar en el barco, de estar en el Evangelio. Mis hermanos, si vemos aquí, todo fue voluntario. Todo fue de gente que había sido tocada por Dios. Gente que en otros tiempos era pagana. Gentes que antes eran infieles, de lo más bajo. De estos éramos también nosotros. Pero ahora hemos conocido la grande verdad. Lo que Dios nos está anunciando hoy en día, mis hermanos, es de que seamos buenos mensajeros, así como Timoteo. Que no se avergüencen. Puede ser que muchos, ¿verdad?, de aquí son jóvenes. De los que me escuchan, muchos son jóvenes. Timoteo fue un hombre joven al momento de su llamada. En otras cartas, ¿verdad?, le dice San Pablo a Timoteo que nadie te menosprecie por tu juventud. Porque muchas veces juzgamos y juzgamos mal. Juzgamos al joven, quizá porque dice no se tiene experiencia. Pero no sabiendo, ¿verdad?, que el joven muchas las veces es más receptivo para lo de Dios. A veces los años nos hacen duros. A veces los años se han pegado como costra y no nos dejan agarrar lo nuevo. Por eso aquí vemos en Timoteo, mis hermanos, sangre joven, sangre joven que amó a Dios de todo corazón. Y esa fogosidad la puso al servicio de su Dios. Pongan, mis hermanos, esa fogosidad que tienen al servicio de Dios. Pongan esa fogosidad. Que esa fuerza que tienen, déjenla ser usada por Dios. Déjenla ser usada por Dios. Yo me acuerdo cuando Dios tocó mi vida. Estaba muy joven, andaba en los 20 y tantos. Lo amé y le serví con toda fogosidad. Con toda fogosidad en mi soltería. ¿Por qué? Porque Dios me alcanzó. Y encontré en Él lo que jamás había tenido. Y esa fogosidad no se ha quitado. La tengo, pero anhelo más. Pero lo anhelo para cada uno de ustedes. Sirvan a Dios con todo su corazón. Sean buenos mensajeros como lo fue Timoteo. Préstense a las necesidades de la iglesia. Préstense a las necesidades como Epafrodito. Háganlo todo con abnegación. Dense, mis hermanos. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del que ha nacido de nuevo. De que seamos abnegados y que velemos por los demás. Pero que nos metamos, mis hermanos, a vivir esa vida recta, esa vida en santidad. Que nos metamos. Yo les digo que cuando lo hagamos, veremos las bendiciones tremendas que vienen. Porque así como la iglesia, ¿verdad?, en hecho nos dice que tenían un mismo sentimiento, ¿verdad? Todos tenían todo en común. Hermanos, que Iglesia Tiempo de Dios sea una iglesia donde haya buenos mensajeros y que haya más que uno en el que pueda confiar el pastor. Que haya más que uno. Y que haya muchos Epafroditos aquí en esta iglesia Tiempo de Dios. Y en la iglesia del Dios viviente en todo el mundo. Que haya muchos Epafroditos. Porque muchos queremos solamente los grandes puestos. Timoteo no lo quiso.
Timoteo estuvo contento con ser el mensajero del apóstol. Muchos queremos ser vistos por todos. Seamos como Epafroditos, mis hermanos, aquel que sirve y no queda sin recompensa, porque San Pablo le dice a los filipenses: a hombres como Epafrodito, ténganlos en gran estima. Porque muchas las veces hay ciertos ministerios no muy vistosos, pero ay, cómo hacen falta. Cómo hacen falta. Prestémonos a la obra del Señor, mis hermanos. Vivamos como el apóstol nos dice hoy en día, porque la palabra está fresca. Vivamos en unidad, mis hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol. Porque la gracia la tenemos. Cristo está en nosotros. Está con nosotros. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y que vean fruto en lo que han escuchado. Que vea fruto en la iglesia de Dios. Que hagan más Epafroditos, más Timoteos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. A cada uno de ustedes. Termino con estas palabras. Deseen lo mejor en Cristo, mis hermanos. Si los desean, Él se los va a dar. Su deseo será cumplido. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y a la iglesia del Señor, Dios me la bendiga en todo el mundo. Y no se desanime por nada, sino vayan adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.